Buenos días, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Hola, Edward. ¿Todo bien o qué? Claro. Ya podemos iniciar la Esperemos a que entre la mayor cantidad de gente para que comencemos. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Mucha tarea. Está buena la cuarentena, está maluca. ¿Qué más, muchachos? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, bueno. sí, Edward, perfecto. ¿Qué más, Sebastián? ¿Todo bien o qué? Bien. Ah, qué bueno. Los otros que no muestran la cara, me imagino que son los que no se han bañado todavía. ¿Les pareció fácil la tarea que hicieron de cifras significativas y redondeo de números? Total. Estaba muy sencilla. Vea, les voy explicando una cosita con respecto a eso. Que yo vi que cometieron, pues, como algunos cometieron muchos, la mayoría de los errores fueron en cuanto a esto. Por ejemplo, ustedes tenían aquí algo como, por ejemplo, este número. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? Este número tiene 2 cifras significativas. Algunos me colocaban que tenía 2, 4, 5 cifras significativas. No. Cuando no tiene puntos, no tiene comas, entonces solamente tienen 2 cifras significativas. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso fue como de los que yo vi que cometieron como errores. Había un punto que decía que era redondear a la centésima más próxima o a 2 cifras decimales. Entonces tenía, por ejemplo, 56, coma, 7268. Entonces, eso redondear a la centésima más próxima o a la centésima o a 2 cifras decimales. ¿Qué tenían que hacer acá? Entonces el redondeado quedaría como 56 punto, aquí no es con punto, sino coma, 56,72.
73. Ya. Algunos llegan y redondeaban, es que no, eso es que 57. No, este es el correcto, a 2 cifras decimales, o sea, décimas, centésimas, ¿ya? Algunos cometieron ese error también, entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, yo creo que, a ver cuánto sabemos 36, vamos a empezar entonces la clase de una vez. La clase del día de hoy es de Sistema Internacional de Unidades y Conversión de Unidades. Ese tema es un tema larguito, entonces vamos a ver si lo partimos por 2 clases. Entonces nos dice que el Sistema Internacional de Unidades, SI, es el sistema de unidades usado en casi todos los países del mundo. El Sistema Internacional fue adoptado en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas y ha sufrido varias modificaciones desde el momento. Entonces, ¿para qué nos sirve el Sistema Internacional de Unidades? Para unificar las medidas en todo el mundo. ¿Listo? El Sistema Internacional de Unidades comprende 7 unidades básicas o fundamentales y también especifica los nombres de 22 unidades derivadas y establece prefijos para denotar múltiplos y submúltiplos de unidades. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades hay primero unas unidades fundamentales o básicas que son con las que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuáles son cuáles son las unidades fundamentales o básicas? Estas que aparecen acá. Las unidades de longitud, de masa, tiempo, temperatura y las otras que nosotros no las vamos a trabajar. Simplemente como para saber que existen, que están ahí, pero nosotros no vamos a trabajar sino con longitud, masa y tiempo en conversión de unidades. ¿Me siguen hasta ahí? Muchachos, ¿me siguen hasta ahí? Yes. Señor. Sí. Bueno, listo. Sí. Entonces, esas son las fundamentales. La longitud, la unidad de longitud es el metro que se simboliza con una M minúscula. La unidad de masa es el kilogramo kg. La unidad de tiempo es el segundo que se simboliza con una S. Entonces, como les dije, son las unidades que vamos a trabajar. Y hay unidades derivadas, hay 22 unidades derivadas que se las coloqué acá como para que ustedes las tengan en cuenta, las observen y sepan que existen. Pero realmente estas unidades derivadas, estas 22 unidades derivadas, no las vamos a trabajar. Por ejemplo, tiene unidades como para la frecuencia, que es el hercio, para la fuerza, que es el newton, para la presión, que es el pascal, la energía, que es el joule, la potencia y el flujo radiante, que es el vatio, pero nosotros no vamos a trabajar en el curso de física esas unidades derivadas. Es como para que ustedes sepan que existen. Bueno, y hay otras unidades que no forman parte del sistema internacional, pero que se acepta su uso dentro del mismo, es decir, que se utilizan habitualmente. Entonces, por ejemplo, acá la tonelada. Una tonelada dice que equivale a un megagramo, o sea, a 1000 kilogramos. Una tonelada es 1000 kilogramos. Esa la podemos utilizar. El litro, ¿qué es un litro? Es un decímetro cúbico o 0,001 metros cúbicos. También se utiliza muy frecuentemente. No la vamos a utilizar nosotros, pero, o no sé, de pronto algún ejercicio, uno que otro ejercicio de lo hagamos. Del área, hectárea y estos hacia abajo no los vamos a mirar. Nosotros, estos de acá, estos sí son importantes, unidades de tiempo. El minuto, sabemos que un minuto son 60 segundos. Una hora son 60 minutos, o sea, 3600 segundos. Y un día son 24 horas, o sea, 86.400 segundos. Estas unidades de tiempo sí las vamos a mirar. Listo, sí las vamos a hacer, las vamos a tener en cuenta. Entonces, conversión de unidades de masa. Entonces,
hay que tener en cuenta para estas equivalencias al hacer la conversión de unidades de masa. Estas equivalencias que no nos las dice, pues, o que son como las que más utilizamos. Una libra, ¿a cuántos gramos equivale? ¿A cuántos kilogramos equivale? Miremos que una libra no son 500 gramos. Casi siempre decimos, no, un kilo es 1000 gramos y una libra es la mitad, o sea, 500 gramos. No, no son 500 gramos, son 453,59 gramos. ¿Ya? O sea, 0,45359 kilogramos. ¿Ya? Bueno, una libra también son 16 onzas, un kilogramo son 1000 gramos, y ¿cuántas libras? 2,2046 libras. Un kilogramo, un gramo, no lo utilizaremos. Una tonelada métrica, vimos que una tonelada son 1000 kilogramos, y bueno, tonelada corta, eso no lo vamos a utilizar. Una onza, 28,3495 gramos. Estas equivalencias de masa las vamos a utilizar, como le dije, la libra, kilogramo, y gramo, bueno, la onza. Hay otras conversiones de unidades de longitud que también vamos a tener en cuenta. Estas equivalencias de longitud, tenemos por ejemplo que un metro son 3,28084 pies. El pie es una unidad que se utiliza mucho en Estados Unidos, en el sistema americano, y se escribe como, o se simboliza como FT, una F y una T, y que también un metro equivale a 39,3701 pulgadas, ¿ya? Una pulgada son 2,54 metros, o sea, 0,0254 metros. Una pulgada, 2,54 centímetros. Un pie son 12 pulgadas, o sea, 30,48 centímetros, o sea, 0,3048 metros. Una milla, como les dije, estas unidades son americanas, se utilizan para hacer conversión de unidades. Una milla son 5.280 pies, 1,60934 kilómetros o 1.609,34 metros. Una yarda y un metro, que pues obviamente son 100 centímetros. Un kilómetro, 1000 metros, aquí está en yardas, 1,904 yardas o 0,6215 millas. Un astro, esto no lo vamos a utilizar. De unidades de tiempo, entonces tenemos un año, 12 meses, también son 365 días, una semana tiene 7 días, un día tiene 24 horas, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos, y como habíamos visto ya, una hora 3600 segundos. ¿Listo? Lo vamos a utilizar en las unidades de tiempo. Acá hay unos prefijos que nosotros ya eh, no sé si ya se los había dado en clase. Estos prefijos son importantes porque... No, bueno, listo. Entonces, estos prefijos son importantes porque lo utilizamos mucho a la hora de la conversión de unidades. Por ejemplo, cuando está sin prefijo, vale 1. Entonces, por ejemplo, hablamos de un gramo o un metro, ¿ya? Ahora, los múltiplos, los números que son mayores que 1, entonces tenemos, por ejemplo, el deca, hecto, kilo, mega, giga y así. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de metros, entonces hablamos de decámetro. Decámetro es 10 a la 1 metros, o sea, 10 metros. Hectómetro. Hectómetro es 10 a la 2 metros, o sea, 100 metros, ¿ya? Kilómetros. Kilómetros es 10 a la 3 metros, o sea, 1000 metros. Megámetro, 10 a la 6 metros, o sea, 1.000.000 de metros. Gigámetros, 10 a la 9 metros, o sea, 1.000 millones de metros. Esos son los múltiplos, o sea, los mayores que la unidad.
Ahora, si vamos a hablar de los submúltiplos, que son menores que la unidad, entonces tenemos, por ejemplo, acá el deci, por ejemplo, de decímetro. El decímetro es 10 a la menos 1 metro, o sea, 0,1 metro. El centímetro es 10 a la menos 2 metros, o sea, 0,01 metro. El milímetro, 10 a la menos 3 metros, entonces tiene 3 ceros a la izquierda, 0,001 metros. Recordemos que el exponente nos dice cuántos ceros tiene hacia la izquierda. El micrómetro, 10 a la menos 6 metros, entonces tiene 6 ceros a la izquierda, o sea, 0,0000001 metro. 6 ceros a la izquierda, listo. Estos son los submúltiplos, o sea, menores que la unidad. Eh, Miren que acá no solamente se puede combinar con los metros, sino que podemos hablar también, por ejemplo, de decagramo, hectogramo, kilogramo, megagramo, gigagramo, teragramo y así. O podemos hablar de decigramo, centígramo o centigramo, miligramo, microgramo, nanogramo y bueno, y así. O podemos hablar de decasegundo, hectosegundo, kilosegundo, megasegundo, decisegundo, centisegundo, milisegundo. Bueno, ya de acuerdo a la unidad que nosotros estemos trabajando. Sí, dígame. Que Xiomara tiene que salir porque el internet está muy lento. Ah, bueno, listo. Dígale que yo le voy a tratar de grabar la clase y se la envío. Listo. La cuelgo Bueno, en el Classroom. Bueno, bueno. pues, chao. Bueno, entonces, como les decía, pues esos múltiplos y submúltiplos son importantes y los van a tener en cuenta, los van a tener ustedes ahí a la mano. Conversión de unidades. Para convertir unidades vamos a utilizar el método del factor de conversión. El método del factor de conversión dice que el factor de conversión es una fracción en la cual el numerador es igual al denominador. Entonces tenemos este primer ejemplo, nos dice convertir 3 kilogramos a libras. Entonces, como tenemos que convertir de kilogramos a libras, tenemos que saber 1 kilogramo a cuántas libras equivale. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos toca venirnos por acá arriba. Entonces, mire, equivalencias de masa. 1 kilogramo equivale a 2,2046 o 2046 libras. Entonces, 1 kilogramo equivale a 2,2046 libras. Entonces, ya sé a cuánto vale el kilogramo en cuanto a libras. Entonces, vengo para acá y digo que para convertir kilogramos a libras vamos a utilizar el factor de conversión tomando que 1 kilogramo es igual a 2,2046 libras. Recuerden que esto lo saqué del factor de conversión de masa. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Tenemos que convertir o queremos convertir 3 kilogramos a libras. Entonces, hay que multiplicarlo por un factor de conversión. Entonces, un factor de conversión dice que yo coloco abajo una cantidad y arriba el equivalente a esa cantidad. Como aquí está en kilogramos y yo quiero darlo en libras, entonces yo tengo que cancelar este kilogramo con el kilogramo que está abajo. ¿Ya? Entonces coloco que 1 kilogramo, lo coloco abajo en el denominador, es igual a 2,2046 libras. ¿Ya? Entonces ahora, miremos acá en esta parte, 3 kilogramos entonces mire acá, cancelamos kilogramos con kilogramos y me da que 3 por 2,2046 libras es igual a 6,6138 libras dividido 1, entonces eso me da 6,6138 libras. Miren acá, kilogramos se cancela con kilogramos y ya después de que multipliquemos el 3 por este número, por el numerador, ya nos va a dar el resultado. ¿En qué? En las unidades de libras, en las unidades de libras. Díganme si vamos entendiendo si vamos entendiendo el ejemplo. Sí, sí. Sí. Hay más o menos. Ah, bueno, entonces vamos a hacer varios Ay, como para que podamos entender. ¿Listo?
Bueno, mire, el ejemplo 2 nos dice convertir 2 pies a metros. Entonces, ¿eso son unidades de qué? De longitud. ¿Cuánto equivale un pie en metros? Pues, no, nosotros no lo sabemos. Pero entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos por acá en equivalencias de longitud. Acá nos dice que un pie, que se simboliza con una FT, un pie equivale a 0,3048 metros. Pues ya sabemos la equivalencia del pie en metros. Y ese es el factor de equivalencia que vamos a utilizar. Entonces dice, para convertir a metros usaremos el factor de conversión teniendo en cuenta que un pie es igual a 0,3048 metros. Entonces mire cómo queda. 2 pies, que nos dicen convertir 2 pies a metros. Entonces 2 pies, 2 FT por, entonces colocamos un FT, un pie abajo, para poderlo cancelar con este, cancelamos este con este, y la equivalencia de un pie arriba en metros. O sea, un pie equivale a 0,3048 metros. Entonces eso es igual a 2 FT, que es el símbolo de pie, por un pie abajo, que equivale a 0,3048 metros. Cancelamos pies con pie, FT con FT, y multiplicamos 2 por, por 0,3048. Multiplicamos 2 por este número, nos da 0,6096 metros. Ya nos da la cantidad en metros. Entonces, 2 pies equivale a 0,6096 metros. ¿Qué es la clave acá? Que usted sepa el factor de conversión, o sea, esta parte de acá y cómo colocarla. Colocamos un pie, ¿por qué abajo? Por abajo porque lo tenemos que cancelar con este que está arriba. Con este de acá lo cancelamos acá. Mire, se cancela acá y acá. Y tenemos que saber esto a cuánto equivale en metros y eso lo colocamos en el numerador para ya luego multiplicarlo por 2. ¿Listo? Entonces nos da 0,6096 metros. Eso es lo que equivale 2 pies. Esta unidad de longitud de 2 pies se utiliza mucho en el sistema americano. En el sistema americano ellos utilizan otras unidades, por ejemplo, no utilizan el kilómetro sino la milla, utilizan por ejemplo, el pie, las pulgadas y bueno. Miremos este ejercicio, nos dice convertir 5 kilogramos a gramos. Este es más fácil. 5 kilogramos a gramos. Entonces, ¿a cuánto equivale 5 kilogramos en gramos? Entonces, aquí nos vamos a la tabla de múltiplos y submúltiplos, o sea, a esta tabla de acá. Kilo equivale a 10 a la 3, o sea, 1000 gramos a 10 a la 3. Entonces, 1 kilogramo son 10 a la 3 gramos, o sea, 1000 gramos, ¿ya? Aquí nos fijamos entonces en esta tabla de múltiplos y submúltiplos. Entonces, aquí tenemos acá el factor de conversión. Entonces acá en este ejercicio vamos a utilizar los prefijos del sistema internacional, teniendo en cuenta que el prefijo kilo equivale a 1000 o a 10 a la 3. Entonces, 1 kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos. Entonces, vamos a convertir 5 kilogramos a gramos. Entonces, colocamos 5 kilogramos por 1 kilogramo abajo para poder cancelar los kilogramos, que equivale a 1000 gramos. Entonces acá miren lo que hicimos, cancelamos kilogramos con kilogramos, multiplicamos 5 por 1000 gramos, 5 por 1000 gramos, y eso nos da 5000 gramos. Entonces, 5 kilogramos equivale a 5000 gramos. Fácil. Muchachos, fácil. Sí. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. listo. Sí. Sí. Sí, sí o sí o sí o. Que sí. Sí, está muy Bueno, fácil. bueno, Sí, listo. que sí. Este tiene un poquito más de, pues, tiene Más complejidad.
Exactamente, me robó la palabra esta mujer. Bueno, dice convertir 10 teragramos a nanogramos. Entonces miren acá la tabla de múltiplos y submúltiplos. Dice teragramos es 10 a la 12 gramos. Y tenemos que pasarlo de teragramos a nanogramos, o sea, acá de teragramos a nanogramos, y nanogramos es 10 a la menos 9 gramos. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta acá que eh, tera, una tera o un teragramos, 10 a la 12 gramos, y un nanogramos, 10 a la menos 9 gramos. Y tenemos que saber cómo colocarlos. Pues vamos a pasar 10 teragramos a nanogramos. Entonces decimos que 10 teragramos por un teragramo abajo para poder cancelar teragramo con teragramo, y teragramo que equivale a 10 a la 12 gramos. ¿Listo? Entonces, si cancelamos teragramo con teragramo, nos daría ya las unidades en gramos, pero no las necesitamos en gramos, sino que las necesitamos en nanogramos. Entonces, multiplicamos por un nanogramo arriba, que equivale a ¿cuántos gramos? A 10 a la menos 9 gramos. ¿Para qué? Para cancelar luego gramos con gramos y que el resultado nos dé en nanogramos. ¿De dónde sacamos estos factores de conversión? Esto lo sacamos de la tabla de múltiplos y submúltiplos. Un teragramo, 10 a la 12 gramos, y un nanogramo, 10 a la menos 9 gramos. Entonces, es igual a 10. Teragramos lo cancelamos con teragramos por de 10 a la 12. Gramos lo cancelamos con gramos, con el gramo de acá, de abajo, y nos queda, las unidades nos queda en nanogramos. En nanogramos. Entonces, luego hacemos la multiplicación 10 por 10 a la 12, 10 por 10 a la 12, nanogramos. Recuerde que se multiplica lo de arriba y lo de abajo. Se multiplica lo de arriba y se coloca en el numerador, y lo de abajo se coloca en el denominador. Entonces, 10 por 10 a la 12 por 1, pues quedaría 10 por 10 a la 12 nanogramos, sobre 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Ahora, ¿qué hacemos acá? Sería 10, este 10 tiene exponente 1, este 10 tiene exponente 12, y este 10 tiene exponente menos 9, pero para que nos dé positivo, lo subimos, y al subir el 10 a la menos 9 del denominador al numerador, cambia el signo del exponente y queda positivo, o sea que queda 10 a las 9. Entonces quedaría así, 10 a la 1 por 10 a la 12 por 10 a la 9 nanogramos. ¿Qué hacemos acá? Como se está multiplicando, es un producto de potencias de igual base. Esto ustedes ya lo deben de saber, pues, como por matemática de séptimo, y de octavo también lo utilizan. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el 10, la misma base, y sumamos los exponentes, o sea, 1 más 12 más 9. Entonces, eso nos da 10 a la 22 nanogramos. Entonces, 10 a la 22 es lo mismo que 1 por 10 a la 22, ¿ya? Entonces, la respuesta de esto es 1 por 10 a la 22. Entonces, ¿cuál fue como lo complicado del ejercicio? Que tuvimos que multiplicar 2 veces por factor de conversión. ¿Por qué? Porque el primer factor de conversión nos daba el resultado en gramos, pero como lo necesitábamos en nanogramos, teníamos que pasar esos gramos a nanogramos, o sea, un nanogramo, 10 a la menos 9 gramos, para cancelar gramo con gramo, cada gramo con gramo, y que el resultado nos dé en nanogramos, ¿ya? Bueno, muchachos. Bueno, ¿me lo puede explicar otra vez, por favor? ¿Otra vez? Señor. Por 2. Para Sí, tenerlo más profe, por clarito. favor, no entendí. Bien. Bueno, entienden que esta parte del factor de conversión, un teragramo es igual a 10 a la 12 gramos. Esa parte la Sí. entienden. Sí. Sí. Un nanogramo es igual a 10 a la menos 9 gramos. Sí.
También. Eso lo vimos ¿de dónde? De acá, De la acá está, tabla de la de tabla. conversión. Exacto. Exacto. Pero entonces, miren, nos dicen que pasemos el teragramo a nanogramo, Entonces tenemos que hacer 2 veces el factor de conversión. Por ejemplo, aquí cancelamos, por ejemplo, teragramos con teragramos. Entonces, ¿qué nos da el resultado? Nos daría en gramos. Pero, entonces, acá, por ejemplo, multiplicamos 10 por 10 a la 12, entonces quedaría en gramos. 10 por 10 a la 12, quedaría 10 a la 3, a la 13 gramos. ¿Ya? Pero el resultado no lo necesitamos en gramos. Por ejemplo, acá nos daría en gramos. El resultado no lo necesitamos en gramos, el resultado lo necesitamos es en nanogramos. Por eso multiplicamos por este otro factor de conversión. Si lo necesitáramos en gramos, pues lo dejaríamos así. Pero como lo necesitamos en nanogramos, hay que multiplicar por este factor de conversión. Un nanogramo es igual a 10 a la menos 9 gramos. ¿Para qué? Para cancelar este gramo con este gramo y que el resultado nos dé nanogramos. Entonces sería 10 por 10 a la 12 por 1. O sea, acá nos daría esto en nanogramos. Y 1 por 10 a la menos 9 quedaría 10 a la menos 9. ¿Ya? Mira, muchachos, voy a tratar de mostrarles esto de la siguiente forma. A ver, acá. Sí, tenemos... espera, a ver, miremos acá, esta parte. Apaguen el audio que eso se escucha todo entrecortado. A ver, muchachos, venga, a ver, pegamos esto acá. Por ejemplo, tenemos acá 10 teragramos. Vamos a pasarlo primero a gramos. Entonces, acá, teragramos. Teragramos se cancelaría con teragramos y nos daría el resultado en gramos. O sea que eso sería igual a 10 por 10 por 10 a la 12 gramos. ¿Entienden? Acá se pasó de teragramos a gramos. Ya tenemos 10 por 10 a la 12 gramos. ¿Que eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a 10 a la 13 gramos. Ya. Pero el ejercicio no nos pide pasarlo a gramos, sino a nanogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que pasar estos 10 a la 3 gramos, tenemos que pasarlos a nanogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos entonces multiplicaríamos por un nanogramo que es igual a 10 a la menos 9 gramos. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Cancelamos gramos con... Cancelamos gramos con gramos. Y eso va a ser igual a 10 a la... A ver, yo veo. No. Eso va a ser igual a 10 a la 13 por 10 a la 9. ¿En qué está ya? En nanogramos. Y eso va a ser igual a 10 a la 22
nanogramos. ¿Igual a qué? Igual a 1 por 10 a la 22 nanogramos. Miren acá, acá lo hicimos por partes. Por partes es que pasamos los primeros 10 teragramos a gramos. Entonces, cancelamos teragramos con teragramos, multiplicamos 10 por 10 a la 12, eso nos da 10 a la 1 por 10 a la 12, se suman los exponentes y nos da 10 a la 13 gramos. Quiere decir que un teragramo es igual a 10 a la 13 gramos. ¿Ya? Ahora, esos 10 a la 13 gramos los vamos a pasar a nanogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por un nanogramo que tiene 10 a la menos 9 gramos. Para poder cancelar gramos con gramos, entonces ya multiplicamos 10 a la 13 por 1, nos da 10 a la 13, dividido 10 a la menos 9, como este está en el denominador, queremos que nos quede en el numerador, entonces pasaría como no 10 a la menos 9, sino como 10 a la 9. Es decir, el exponente, el signo del exponente cambia. Si lo paso del denominador al numerador, me queda 10 a la 9 positivo. Entonces 10 a la 13 por 10 a la 9, coloco la base 10, sumo los exponentes, 13 más 9 me da 22, 10 a la 22 nanogramos, que es igual a 1 por 10 a la 22 nanogramos. No sé si queda más entendida de esa forma. Acá Sí. lo hicimos parte por parte. Primero lo pasamos a gramos y luego de gramos a nanogramos. Y acá lo hicimos de una. ¿Cómo así de una? Primero multiplicamos por un teragramo que es 10 a la 12 gramos y luego para cancelar gramos de una vez multiplicamos por este de acá, un nanogramos que es 10 a la menos 9 gramos. Entonces acá cancelamos teragramos con teragramos, gramos con gramos y multiplicamos lo de los numeradores, 10 por 10 a la 2 por 1, entonces 10 por 10 a la 12, sobre 1 por 10 a la menos 9, entonces 10 a la menos 9. Ya está de una vez en nanogramos. ¿Por qué? Porque acá multiplicamos por ese factor de conversión. Y ya lo que sigue es lo que les había dicho. Se coloca el 10, se suman los exponentes, quedaría 10 a la 21 nanogramos, es igual a 1 por 10 a la 22. Tienen esas dos formas de hacerlo, ¿listo? Pueden hacer de cualquiera de esas dos formas, muchachos. A ver, este es muy fácil. Se nos dice que expresar en metros la distancia entre dos ciudades A y B separadas 824 kilómetros. Sabemos que un kilómetro es 10 a la 3 metros o 1000 metros, ¿ya? Entonces colocamos 824 kilómetros por un kilómetro que equivale a 10 a la 3 metros, o sea, 1000 metros. Acá cancelaríamos kilómetros con kilómetros, miren acá, kilómetros con kilómetros los cancelamos, multiplicamos 824 por 1000 o por 10 a la 3, mire, 824 por 10 a la 3 metros, eso es lo mismo que 824 por 1000 metros, da 824.000 metros, o sea, ya esto expresado en notación científica, recuerde que nosotros ya vimos la notación científica, que es un número comprendido entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Corremos la coma 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, nos daría 8,24 por 10 a la ¿qué? 10 a la 5, porque corrimos la coma hasta el 8. 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5. Este 8,24 es mayor que 1, sí. ¿Y es menor que 10? Sí. Entonces está expresado en notación científica. 8,24 por 10 a la 5. ¿Que lo hubieran podido dejar así? También lo hubieran podido dejar así. No está expresado en notación científica, pero está bien la respuesta, ¿ya?